Hola, bienvenidos a una nueva clase de FOL Online, donde vamos a ver la segunda parte del tema de la jornada de trabajo y el salario. Vamos a ver ahora la parte correspondiente al salario. Cualquier percepción económica, ya sea en efectivo o en especie, que reciba el trabajador de su empresa, tanto por el trabajo que realiza como por los tiempos de descanso, como por ejemplo vacaciones, descanso semanal de día y medio, etcétera, tienen la consideración de salario. Por lo tanto, el salario es todo aquello que el trabajador recibe a cambio de su trabajo y a cambio, por supuesto, también de esos descansos, vacaciones, permisos retribuidos a los que tiene derecho. El trabajador, además, es posible que cobre otras cantidades adicionales y que no tienen la consideración de salario. Serían las percepciones extrasalariales. En ese caso, pues, por ejemplo, serían las dietas de viaje, los gastos de locomoción, que como consecuencia de un viaje ha tenido que abonar el trabajador de su bolsillo. Si posteriormente la empresa le devuelve toda esa cantidad de dinero a través de su nómina, eso es una percepción extrasalarial, no es salario. En cualquier caso, hemos de tener en cuenta el principio de no discriminación. A igual trabajo, igual salario. En este sentido, está prohibido discriminar y, por lo tanto, pagar menor salario realizando un mismo trabajo a las mujeres, a las personas jóvenes, a los inmigrantes. Independientemente de cuál sea la causa de discriminación, está prohibido realizarla. A igual trabajo, igual salario. El salario es el principal derecho del trabajador y al mismo tiempo es la principal obligación de la empresa. Nosotros trabajamos porque queremos cobrar un salario, por lo tanto, de todos los derechos que tenemos, pues uno de los más importantes, si no el más importante, es el del cobro de nuestro salario, puesto que por ello trabajamos. Y eso constituye al mismo tiempo la principal obligación de la empresa. El salario de cualquier trabajador tiene la siguiente estructura. En principio nos vamos a encontrar siempre con un salario base, que es el que se fija en nuestro convenio colectivo en función de nuestra categoría profesional. Por ejemplo, si yo soy oficial de primera, en mi convenio colectivo los oficiales de primera tendremos marcado un salario base en función de ese trabajo de oficial de primera que desarrollamos. Ese es el salario base que viene fijado, por lo tanto, por tu categoría profesional y que podemos encontrar en las tablas salariales de nuestro convenio colectivo. Adicionalmente, podemos cobrar otras cantidades, otros complementos que se sumarían a este salario base. Esas otras cantidades que podemos cobrar adicionalmente reciben el nombre de complementos salariales y los hay de distinta naturaleza. Por ejemplo, tenemos los complementos salariales de carácter personal, en los que se nos paga una cantidad adicional de dinero por determinadas características personales. Por ejemplo, por acumular antigüedad en la empresa, por tener un título o un conocimiento de idiomas que no fue tenido en cuenta a la hora de contratarme, pero que la empresa se está sirviendo ahora de él, etcétera. Estos complementos personales suelen cobrarse o pueden cobrarse habitualmente en vacaciones, en pagas extraordinarias, etcétera. También tenemos otros complementos salariales asociados al puesto de trabajo. Son determinadas características del puesto de trabajo y que ante esas características hacen que cobremos uno de esos complementos, como por ejemplo un trabajo penoso, peligroso o tóxico, un trabajo nocturno, un trabajo a turnos, etcétera. Podemos encontrar otros complementos salariales asociados a, por ejemplo, la asistencia, la puntualidad del trabajo. Por el hecho de asistir todos los días o de ser puntual, nos pagarían ese complemento salarial. Otros complementos salariales asociados a los resultados de la empresa, complemento de productividad, complemento de incentivos, etcétera, etcétera. En cualquier caso, mi salario, el salario que yo voy a cobrar, el dinero que va a entrar en mi bolsillo, se llama salario líquido o neto y sería igual al salario bruto, que es lo que en principio yo cobro de la empresa, pero restándole lo que nos descuenta Hacienda en concepto de impuestos sobre la renta de las personas físicas, IRPF, y lo que nos descuenta la Seguridad Social en concepto de cotización a la Seguridad Social. Por lo tanto, si a mí me dicen que voy a cobrar 1.500 euros, esos 1.500 serían mi salario bruto, ¿vale? Al cual tendría que descontarle lo que se lleva a Hacienda, lo que se lleva a la Seguridad Social, y entonces obtendría mi salario líquido o neto. Bien, continuamos con el salario y vamos a ver ahora que el salario puede ser de diferentes tipos en función del criterio de clasificación que utilicemos.
Según el medio de pago, nuestro salario puede ser en metálico, cuando por ejemplo nos pagan en monedas de curso legal, en euros, por ejemplo, en billetes, ¿vale? Y el salario puede ser también en especie. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, la empresa le paga a sus trabajadores el alquiler de la vivienda. En ese caso, ese alquiler de la vivienda tiene también la consideración de salario y, por lo tanto, computará en mi nómina y se tendrá en cuenta también para calcular lo que pagamos a Seguridad Social y lo que pagamos a Hacienda. En otras ocasiones, la empresa da un coche al trabajador como salario y ese coche pues también lo valoramos y, y aparece reflejado su valor, el valor correspondiente al mes, no el valor total del coche, sino hacemos una extrapolación de lo que vendría a suponer el valor del coche con respecto a un mes. Y ese valor pues también se tiene en cuenta para calcular lo que vamos a pagar a Hacienda, lo que vamos a pagar a la Seguridad Social y es también, por lo tanto, salario en especie. Normalmente cuando hablamos de salario en especie, pues bueno, pues si la empresa te paga con los productos que vende, pues por ejemplo una fábrica de jamones, pues te paga con jamones, ¿no? Bien, en cualquier caso, el salario en especie nunca podrá superar más del 30% de mi retribución. En este caso, lo que yo quiero son billetes, lo que yo quiero es dinero para comprar allá donde yo necesite comprar ropa, abrigos, un vehículo, el ocio, cualquier cosa, necesito dinero en metálico. Otro criterio a tener en cuenta a la hora de clasificar el salario es según el método para calcularlo. Tenemos el salario por unidad de tiempo cuando a mí me pagan mi salario en función de la cantidad de tiempo que estoy trabajando. Por ejemplo, 10 euros la hora, 50 euros al día, 400 euros a la semana, 1.500 euros al mes. Tenemos como referencia un tiempo, que puede ser el día, la hora, el día, la semana, el mes, para fijar el salario. En cambio, el salario por unidad de obra es aquel salario que se nos paga por la cantidad de trabajo que realicemos. Por ejemplo, en la construcción, pues nos pagan a tantos euros el metro cuadrado de yeso que pongamos o el metro cuadrado de los setas de suelo que instalemos. O en el campo nos pagan a tantos euros por el kilo de espárragos, por ejemplo, que recojamos, etcétera. Y en otras ocasiones un sistema mixto, un salario mixto que tiene en cuenta el salario fijado por unidad de tiempo y además a partir de ese salario que yo gano todos los días fijo una cantidad adicional por la cantidad de trabajo que realice según la cantidad de obra que yo realice. ¿Dónde puedo conocer mi trabajador? ¿Dónde puedo conocer mi salario? Pues el salario del trabajador viene fijado en primer lugar en el contrato de trabajo. No es lo habitual, pero podemos encontrar ahí nuestro salario. Lo habitual es que en nuestro contrato de trabajo ponga que el salario será el que diga el convenio colectivo. Veremos muchas veces la expresión según convenio y entonces tendremos que ir a mirar nuestro convenio colectivo y en las tablas salariales buscar nuestra categoría profesional y buscar cuál es nuestro salario. Además, pues podemos mirar también a lo largo del articulado del convenio colectivo qué otros complementos salariales podemos cobrar. En cualquier caso, el salario fijado en el contrato o en su defecto el salario fijado en el convenio colectivo deben respetar siempre el salario mínimo interprofesional. Recordad que el salario fijado en el contrato nunca podrá ser inferior al reflejado en el convenio colectivo y a su vez ni este podrán ser nunca inferior al salario mínimo interprofesional, por lo que a falta de salario fijado en el contrato o a falta de salario fijado en el convenio colectivo, cualquier trabajador cobrará como mínimo el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional sería ahora mismo, en el año 2020, de 950 euros al mes, que equivalen a 30 días de salario de 31,66 euros al día. Multiplico 31,66 por 30, obtendré 950 euros al mes. Y además, cuando decimos que los trabajadores cobran una vez al mes, son al año 12 pagas. Como todos los trabajadores tienen derecho a 2 pagas extraordinarias, todos los trabajadores cobramos 14 veces al año, tenemos 14 pagas al año, pues 14 pagas al año de 950 euros mensuales suponen 3.330 euros al año. Es decir, cualquier trabajador debe de cobrar como mínimo, como salario mínimo interprofesional, 13.300 euros anuales.
Bien, respecto a determinadas características que tiene el salario, pues vamos a tener en cuenta las siguientes. Que el salario se debe pagar con puntualidad tanto en el lugar como en el tiempo pactados. Es decir, que si en mi convenio colectivo pone que debo de cobrar el día del 1 al 5, pues la empresa debe de pagarme del 1 al 5 de cada mes. Si me dice que se me paga mediante ingreso bancario, pues se me pagará mediante ingreso bancario. Si se me paga mediante cheque bancario, se me pagará, es decir, habrá que estar a lo establecido en el convenio, en el contrato o en su defecto. Recordad que para fijar el lugar y la forma de pago podríamos acudir incluso a la costumbre, a cómo de costumbre se viene pagando en un sector y en una localidad concreto. El salario tiene periodicidad mensual, es decir, a mí me podrán pagar al día, me pueden pagar a la semana, me pueden pagar por quincenas, si queremos incluso, pero como máximo me tienen que pagar al mes. Es decir, no vale que me paguen cada 2 o cada 3 meses. El salario como máximo me lo tienen que tener, me lo tienen que abonar mensualmente. Y puedo pedir anticipos, pero siempre a cuenta del trabajo ya realizado. Es decir, si hoy estamos a día 10, solamente podré pedir anticipo de los 10 días que ya he trabajado. El salario se tiene que pagar siempre en moneda de curso legal, en un cheque o a través de ingresos o a través de ingresos bancarios en nuestra cuenta bancaria. Nunca nos podrán pagar, por ejemplo, en Bitcoin, puesto que los Bitcoins no tienen validez legal, no son moneda de curso legal. Nos pueden pagar en euros, dólares, yenes, libras. Lo lógico que nos paguen en euros, porque todas estas son monedas de curso legal. Lo que no pueden pagarnos es, por ejemplo, en bitcoins. Si la empresa no me pagara, se retrasara en el pago de mi salario, he de tener en cuenta que tengo el plazo de un año para reclamar esos salarios que la empresa no me está pagando. Y una vez que me los pague, ese retraso deberá incrementarse con lo que se llama interés de demora, que es de un 10% anual. En este sentido, si los retrasos se imputan a 6 meses, pues sería 10 entre 12, que son los meses que tiene el año, y por 6, que serían los meses que se han retrasado. También hemos de tener en cuenta que si la empresa no nos paga mal, siempre se retrasa. Este mes me da 200 euros, luego la semana siguiente me da 50 euros. Así no podemos seguir, ¿no? Estamos hablando del salario, que es la principal contraprestación que yo recibo de la empresa y que la necesito pues para pagar mi hipoteca, para pagar mis gastos y por lo tanto es un derecho básico y yo tengo que cobrarlo, como ya hemos comentado, en el lugar y en la forma y en el tiempo pactados. Por lo tanto, si la empresa no me paga, se retrasa continuamente, ¿qué hago? ¿Me voy de la empresa? Sabéis que si cojo y me voy de la empresa, no cobro nada, cobro solamente mi finiquito y si quisiera cobrar la prestación por desempleo, lo que es el paro, no podría cobrarlo puesto que yo me he ido voluntariamente de la empresa. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de ir al juzgado, presentar esta situación ante el juez o la jueza y que sea allí en el juzgado donde se rompa el contrato. El juez o la jueza romperán el contrato y en ese caso, además de mi finiquito, cobraré una indemnización en este caso de 33 días de salario por cada año trabajado y consigo, por lo tanto, romper mi contrato y en este caso, como es el juez quien lo ha roto, sí podría solicitar la prestación por desempleo. Hemos de tener en cuenta que el salario también se le paga al trabajador por aquellos tiempos o por aquellos momentos en los que, estando a disposición de la empresa, no esté realizando ninguna tarea porque la empresa no le esté asignando trabajo, no le esté asignando tareas en ese momento. Esos momentos también me los tiene que pagar la empresa. El pago del salario se documenta en un recibo. Igual que cuando subís a un autobús os dan un recibo, os dan un billete, pues cuando la empresa nos paga nuestro salario, nos dan un recibo. Ese recibo se conoce con el nombre de recibo individual de salarios o lo que es lo mismo, nómina. Popularmente se conoce como la nómina. La nómina se confecciona mensualmente. Independientemente de que yo cobre por días, semanas o quincenas, solamente se hace una nómina al mes. Cuando yo recibo mi dinero, mi salario, la empresa me entregará la nómina para que la firme. Bien, si yo firmo la nómina, estoy diciendo que estoy de acuerdo con la cantidad que estoy recibiendo ahí. Si a mí me pone que estoy recibiendo 1.500 euros, yo firmaré que estoy de acuerdo
en que estoy recibiendo 1.500 euros. Luego no podré reclamar. No, es que mire usted, la empresa solamente me ha pagado 1.300. Ha firmado que ha recibido 1.500, por lo tanto, eso es muy difícil de reclamar. Lo que sí se puede reclamar es que si luego llego a mi casa y empiezo a repasar mis apuntes de default y veo que la nómina me la han hecho mal, que hay un error o un par de errores y que en lugar de 1.500 debería haber cobrado 1.700. Eso sí podría reclamarse. Podría llegar a decir, oiga, mire usted, aquí ha habido un error, esto está mal calculado, en lugar de 1.500 son 1.700 porque no han puesto esto, no han puesto lo otro, aquí me han puesto una cosa que no procede, etcétera. Eso sí se podría reclamar, ¿vale? Bien, y para terminar esta diapositiva, pues un tema muy importante, el de las pagas extraordinarias. Deciros que todos los trabajadores que están recogiendo aceituna en el campo, los trabajadores que están en una oficina vendiendo seguros, los trabajadores que están en un supermercado de reponedores, los trabajadores que están en una empresa de instalaciones de antenas, cualquier trabajador, cualquier trabajo que se os ocurra, a los que se le aplique el Estatuto de los Trabajadores, y en general todos, tienen 2 pagas extraordinarias como mínimo al año. Una de ellas en Navidad y la otra cuando se fije en convenio colectivo, que suele ser en verano. Es posible que estas 2 pagas extraordinarias, en lugar de cobrarlas en Navidad y en verano, las cobre prorrateadas todos los meses. Es decir, esas 2 pagas extraordinarias me las repartan entre los 12 meses del año y las cobre junto al salario de cada mes. Eso sería prorratear las pagas extraordinarias. ¿De qué cantidad estamos hablando? La cuantía de las pagas extraordinarias vendrá fijada en el convenio colectivo. No tiene por qué ser igual que el salario de una mensualidad del trabajador. Lo lógico incluso es que sea hasta inferior. Si yo tengo complementos salariales, puede ser que algunos de estos complementos salariales no se incluyan en la paga extraordinaria. Los cobre todos los meses, pero no en la paga extraordinaria. Y luego algo muy importante a tener en cuenta es que las pagas extraordinarias pueden tener devengo anual o devengo semestral. Devengo anual quiere decir que tengo que trabajar un año completo para cobrar la paga extraordinaria completa. Vamos a poner un par de ejemplos. Vamos a centrarnos en la paga extraordinaria de diciembre. En teoría la cobraría el 31 de diciembre y al tener devengo anual tengo que haber trabajado un año completo para cobrarla. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿desde cuándo tengo que haber trabajado para cobrar la paga extraordinaria completa? Pues al ser de devengo anual y cobrarla el 31 de diciembre, un año completo, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Y qué pasa si no he trabajado no he trabajado todo el año completo? He trabajado desde octubre, he trabajado solamente octubre, noviembre, diciembre. Pues haríamos una regla de 3. Imaginaros que la paga extra es de 1.200 euros, pues diríamos, si trabajo 12 meses, así de forma un poco sencilla para que lo entendáis, si trabajo 12 meses cobro 1.200 euros. Como he trabajado solamente 3 meses, cobraré X. X en este caso serían 300 euros. ¿Y qué pasa si he trabajado solo un día? Pues también tendría derecho a mi parte proporcional de paga extra de diciembre. Vámonos ahora a la del verano. La del verano la cobraré el 30 de junio. Como es de devengo anual, tengo que haber trabajado un año completo para poder cobrarla. Si estamos hablando del 30 de junio, un año completo empezará el año pasado, el 1 de julio del año pasado. Entonces, si he trabajado desde el 1 de julio del año pasado hasta el 30 de junio del año siguiente, en ese caso cobraré la paga extraordinaria completa. ¿Que no he trabajado todo ese periodo? Igual que antes, hacemos una regla de 3. Eso si son de devengo anual. Vamos a imaginar ahora que son de devengo semestral. Las pagas extraordinarias que tienen devengo semestral, para cobrarlas completas, tengo que haber trabajado solamente los 6 meses anteriores. Por lo tanto, si estamos hablando de la paga extraordinaria de diciembre, al cobrarla el 31 de diciembre, los 6 meses anteriores contarían desde el 1 de julio de este año y hasta el 31 de diciembre del mismo año. ¿Que he trabajado los 6 meses completos? La cobro completa. ¿Que he trabajado menos? Pues hago una regla de 3, como antes hemos hecho. Por ejemplo, si yo he trabajado solamente noviembre, diciembre, pues diría, si en 6 meses cobro 1.200 euros, en 2 meses cobraré X.
Y luego la de verano, pues igual, la de verano se cobra el 30 de junio, como es de devengo semestral, tengo que haber trabajado 6 meses, por lo tanto, desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio. Si he trabajado los 6 meses completos, la cobraré completa, y si he trabajado algunos días, pues se hace igualmente la regla de 3. Esto nos viene muy bien para cuando calculemos en el tema siguiente los finiquitos, entender qué significa tener una paga extra de devengo anual y otra paga extra de devengo semestral. Vosotros desde casa podéis hacer un par de ejemplos para ver si realmente habéis entendido este concepto, y en cualquier caso me los hacéis llegar y veo si está bien calculado o no está bien calculado. En cualquier caso, si lo hacéis, veréis que en principio, cuando empezamos a trabajar, el tener las pagas extras de devengo semestral implica que vamos a cobrar una mayor cuantía que si fueran de devengo anual. Esto es así. Pero bueno, igual os digo que igual que cuando empezamos a trabajar cobramos más si son de devengo semestral, cuando dejamos de trabajar porque nos vamos de la empresa cobramos menos si son de devengo semestral. Así que más o menos tiende, no sé igual al céntimo, pero bueno, tiende a compensarse lo que aquí hemos cobrado de más con lo que luego al irnos de la empresa cobramos de menos. Tiende a igualarse con lo que vienen a ser las pagas extras anuales. O sea que en realidad no hay mucha diferencia. La única diferencia es que aquí para cobrar las completas me piden haber trabajado un año, y aquí para cobrar las completas me piden haber trabajado 6 meses. Bien, y a continuación vamos a ver lo que son las garantías del salario. Las garantías del salario son, o consisten, mejor dicho, en una protección que se le da a los trabajadores en el caso de que la empresa esté regular desde el punto de vista económico. Vamos a ponernos en la situación en la que la empresa debe dinero, ¿vale? Debe dinero, por ejemplo, a los trabajadores, debe dinero a Hacienda, debe dinero a la Seguridad Social, debe dinero a sus proveedores, debe dinero a la compañía de agua, de luz, de gas, debe dinero al banco, etcétera. Debe dinero a todos. Bien, ¿qué ocurre? Tiene dinero, la empresa tiene dinero, pero no puede pagarle a todos. Entonces vamos a ver qué pasa con los trabajadores. Pues mirad, el Estatuto de los Trabajadores establece que los primeros que van a cobrar de todos, antes que el banco, antes que la Seguridad Social, etcétera, son los trabajadores. Esta primera protección que tenéis aquí en esta columna recibe el nombre de créditos super privilegiados. Veréis por qué. El salario de los últimos 30 días, es decir, entre comillas, del último mes de trabajo, en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, tiene preferencia sobre cualquier otra deuda que tenga la empresa. Es decir, los primeros que van a cobrar son los trabajadores, y al menos lo que te van a pagar, con preferencia frente a otros, es el salario del último mes. Con un límite, sí, el doble del salario mínimo. Si el salario mínimo hemos dicho antes que eran 950 euros, pues como máximo 950 por 2 serían 1.900 euros. Como máximo te van a pagar por el último mes de trabajo 1.900. ¿Qué pasa si cobras menos? Pues perfecto, que te lo van a pagar. ¿Qué pasa si cobras más? Pues que solo te van a pagar o solo te garantizan hasta 1.900 euros. ¿Que te siguen debiendo dinero de otros meses o de este mes? Pasamos a la siguiente protección. Lo que se obtenga con la venta de los objetos elaborados por los trabajadores, por ejemplo, objetos elaborados o los servicios que prestan, ese dinero que se obtenga se va a utilizar para reducir las deudas que la empresa tiene con los trabajadores. Por lo tanto, estamos viendo ya que primero se paga a los trabajadores, con esto también se paga a los trabajadores, y aquí meteríamos a los bancos. Ahora, si quedara dinero, le vamos a pagar a los bancos el préstamo hipotecario que tenemos, es decir, ese préstamo que hemos garantizado con una hipoteca. Aquí pagaríamos la hipoteca del banco. Si aún después quedara dinero, volvemos a los trabajadores, antes que, por ejemplo, pagarle a Hacienda, a la Seguridad Social, a un crédito bancario, por ejemplo, etcétera. ¿Vale? Volvemos a los trabajadores después de haber pagado a los bancos los préstamos hipotecarios, y el resto de dinero que se le deba al trabajador tiene preferencia sobre cualquier otra deuda que tenga la empresa, con dos límites, o mejor dicho, con un límite, con el límite del triple del salario mínimo interprofesional multiplicado por el número de días pendientes de pago. Hasta esta cantidad
mi salario tiene preferencia frente a, por ejemplo, a Hacienda, a la Seguridad Social, a los créditos bancarios, a los proveedores, etcétera. Bien, estamos hablando de una situación en la que la empresa todavía tiene dinero y puede pagar. Parece que no puede pagar a todos, entonces por eso ordenamos a los trabajadores en primer lugar, luego aquí meteríamos, hemos dicho, a los bancos y luego volvemos a los trabajadores. Pero si la situación de la empresa se complica porque ya se le reconocen una insolvencia, quiebra o pasa ya a la situación de concurso de acreedores, entonces ya la situación empeora. En este caso ya la empresa no tiene dinero, no tiene posibilidad de pagar a nadie y en este caso vamos a ver qué pasa con los salarios y con las indemnizaciones que se le deban a los trabajadores. Vamos a acudir a un organismo que se llama Fondo de Garantía Salarial. El Fondo de Garantía Salarial es un organismo que está adscrito al Ministerio de Trabajo, aunque es independiente, pero está adscrito al Ministerio de Trabajo, cuya finalidad es pagar a los trabajadores cuando la empresa no puede hacerlo porque se le ha reconocido una situación de insolvencia, quiebra o concurso de acreedores. En este caso, a los trabajadores el FOGASA les pagará tanto salarios que les deba la empresa como indemnizaciones que les deba la empresa. El FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial, recoge o recauda el dinero que las empresas pagan mensualmente por cada trabajador. Cada empresa, por cada trabajador, paga una pequeña cantidad de dinero mensualmente. Y en principio, aparte de otras partidas que pueda recibir, es una de las principales fuentes de entrada de dinero que tiene el FOGASA. Bien, vamos a ver qué pasaría con los salarios de los trabajadores. Pues bien, recordad lo primero, antes de que se me olvide, recordad que para reclamar cualquier cantidad de dinero a la empresa tenemos el plazo de un año. Recordad que siempre, como máximo, un año. Si se nos pasa ese año, prescribe esa acción de reclamación y ya no podemos hacer nada. Perdemos ese salario. Bien, respecto a los salarios. Por los salarios que la empresa deba al trabajador, el FOGASA nos pagaría hasta el doble del salario mínimo interprofesional diario con parte proporcional de paga extraordinaria por el número de días pendientes de pago y con un máximo de 120 días. Mira, tenemos dos límites. Lo máximo que me pagaría el FOGASA, vamos a empezar por la parte más fácil, serían 120 días, es decir, 4 meses. Eso quiere decir que si la empresa me debe 6 meses, el FOGASA solo me va a pagar 4. Hablamos de salarios. La empresa me debe 6 meses, pues el FOGASA solo me va a pagar 4, que son 120 días. ¿Hasta qué cantidad? Pues la cantidad sería el doble del salario mínimo interprofesional diario con parte proporcional de paga extra. ¿Vale? Vamos a ver. Bien, tenemos que el salario mínimo interprofesional son 950 euros mensuales. Si le incluimos la paga extra, son 14 pagas, ya tendríamos 13.300 euros al año. Aquí ya hemos metido las 12 pagas de cada mes, más las 2 pagas extras a las que tiene derecho todo trabajador. Es decir, en estos 13.300 euros anuales ya están metidas las pagas extras. 13.300 euros los divido entre 360, estamos contando 12 meses a 30 días, y me sale que el salario mínimo interprofesional diario con parte proporcional de paga extra es de 36,94, ¿vale? Pues 36,94 por 2 son 73,88. Es decir, estamos viendo que el FOGASA me paga hasta el doble del salario mínimo interprofesional diario con parte proporcional de paga extra. Es decir, el FOGASA me pagaría hasta 73,88 euros diarios. ¿Qué pasa si cobro menos? Si yo cobro 60 euros diarios, pues bueno, pues ya está, perfecto. Me pagarían mis 60 euros diarios. Pero ¿qué pasa si yo cobrara 90 euros diarios? Pues el FOGASA me va a pagar solamente 73,88. El resto me lo seguirá debiendo la empresa. Es decir, aquello que no me pague el FOGASA me lo va a seguir debiendo la empresa. Por lo tanto, el FOGASA me paga como máximo 73,88 euros cada día y como máximo 120 días. En el caso de las indemnizaciones, el FOGASA paga al trabajador hasta el doble del salario mínimo interprofesional diario, que eran 73,88,
con el límite de una anualidad de 365 días. Es decir, estamos hablando que lo máximo de indemnización que me pagaría el Fogasa serían 26.966,20. Bien, teniendo en cuenta este límite, el Fogasa me pagaría las siguientes cantidades cuando proceda en los siguientes supuestos en conceptos de indemnización. Si hablamos de extinción del contrato por voluntad del trabajador, recordad que hemos dicho antes que si la empresa no me pagaba tarde, yo no me iba a ir voluntariamente de la empresa, yo iba a ir al juzgado para que el juez rompa el contrato. Si es así, en esos casos, la empresa debe de pagarme una indemnización de 33 días de salario por año trabajado. Pues bien, el Fogasa de esos 33 días me va a pagar 30 días de salario por año trabajado. Y con el límite que hemos visto antes de 20 y pico mil euros. Si me salieran 30.000 euros, pues nada, cobraría ese límite de 20 y pico mil euros. En los despidos colectivos o en los despidos por causas objetivas, la indemnización, que es de 20 días de salario por año de trabajo, me la paga el Fogasa, ¿vale? Con ese límite de 20 y tantos mil euros. Si la empresa está en concurso de acreedores, también igual, la misma indemnización, con el límite en este caso de un año. Los contratos temporales o de duración determinada, el Fogasa paga por lo que me corresponde, que son 12 días de salario por cada año trabajado. Y puede ocurrir que los despidos por fuerza mayor, por ejemplo, una situación de fuerza mayor, una explosión, un incendio en la empresa, y la empresa ya cierra, no se puede recuperar de esa situación y cierra. Esos serían despidos por fuerza mayor. Pues bien, en esos casos la autoridad laboral puede determinar que toda o una parte de esa indemnización que se paga a los trabajadores la pague el Fogasa. Esa indemnización es la misma que la del despido colectivo o por causa objetiva, la de 20 días de salario por cada año trabajado. Pues en este caso, independientemente de que la empresa esté en situación de insolvencia, quiebra o concurso de acreedores, ya no es necesario. En ese caso, la autoridad laboral puede determinar que toda o parte de la indemnización me la pague el Fogasa. Recordad que tengo un plazo de un año para reclamar esta cantidad de dinero y que lo que no me pague el Fogasa me lo seguirá debiendo la empresa. Bueno, ¿y eso que me paga el Fogasa qué ocurre? Pues bueno, esa cantidad que a mí me debía la empresa y ahora me la ha pagado el Fogasa, es la empresa la que se la debe al Fogasa. Es decir, esa deuda no se pierde. La empresa me la debía a mí. Como ahora el Fogasa me lo ha pagado, pues la empresa se lo debe ahora al Fogasa. Esa deuda, tened en cuenta que no desaparece. Bien, y a continuación vamos a ver qué ocurre si quien tiene problemas económicos es el trabajador o la trabajadora. Estamos hablando de lo que reconoce el Estatuto de los Trabajadores como inembargabilidad del salario mínimo interprofesional. Ahora, quien tiene problemas económicos ya no es la empresa, ahora somos nosotros, los trabajadores. Imaginaros que tenemos una situación regular, una situación crítica, en la que tenemos que pagar determinadas deudas y me tienen que embargar bienes, ¿vale? Porque no tengo dinero suficiente. Bien, sabed que en el caso de embargo, lo primero que se embarga no es el salario, hay otras cosas que se embargan antes, por ejemplo, joyas, cuadros, coches, pisos, etcétera. El salario sería prácticamente casi de lo último que me embargarían, pero si no tengo nada, me tienen que embargar mi salario. Pues bien, en ese caso hemos de saber que se reconoce que el salario, o sea, que en la cuantía correspondiente o equivalente al salario mínimo interprofesional no me pueden embargar nada. Si en este caso estamos hablando que tenemos un salario mínimo interprofesional de 950 euros, pues digamos que hasta 950 euros, hasta lo que es un salario mínimo interprofesional, no me pueden embargar nada. Si cobrara más, entonces sí, me pueden embargar según la siguiente escala de embargos. Hasta un salario mínimo, es decir, hasta 950 euros, no me pueden embargar nada. De un salario mínimo a 2, en ese tramo, entre un salario mínimo y 2, hay un salario, ¿no? Es decir, hay 950 euros. Pues de esos 950 euros me embargarían el 30%. Y tengo que seguir aquí con esta tabla hasta que llegue a mi salario. De 2 a 3, pues el 50% de esos 950 euros que van entre un salario y otro. De 3 a 4, el 60% de esos 950 euros. Y de 5 en adelante, pues el 90% de ese exceso que ya no sabemos a lo que llegaría. En el tema 3 tenéis un ejemplo calculado que vamos a ver aquí ahora para que os hagáis una idea de cómo funciona esta protección del salario.
Mirad, vamos a imaginar un trabajador que por problemas económicos le van a embargar parte de su salario y cobra 5.000 euros al mes, ¿eh? Quien pudiera. Pero bueno, cobra 5.000 euros al mes. He puesto 5.000 euros para que veamos la tabla completa. ¿Qué parte de su salario se le puede embargar? Pues mirad, de estos 5.000 euros, por los primeros 950 euros, a lo que sería hasta un salario mínimo, no me pueden embargar nada, cero. A partir de ahí entramos de salario en salario mínimo, es decir, de 950 a 950 hasta que llegue a 5.000. Es decir, de un salario mínimo a 2, de 950 euros a 1.900, de ese tramo, entre esto y esto hay 950 euros, pues de esos 950 euros me pueden embargar el 30%, que son 285 euros. Seguimos, hay que llegar a 5.000, vamos por 1.900. De 2 a 3 salarios mínimos, es decir, de 1.900 a 2.850, de este tramo, que entre esta cantidad y esta cantidad hay 950 euros, me pueden embargar el 50% de esos 950 euros, ¿vale? Siempre me van embargando el porcentaje correspondiente aplicable al salario mínimo interprofesional, lo que va de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Bien, así en este caso el 50% serían 475. De 3 a 4 sería de 2.850 a 3.800 euros. Entre esta cantidad y esta hay 950 euros. De estos 950 euros me pueden embargar el 60%, que son 570 euros. ¿No he llegado todavía a 5.000? Pues seguimos. De 4 a 5 salarios mínimos sería de 3.800 a 4.750 euros. Desde aquí hasta aquí hay 950 euros. En este caso me pueden quitar el 75% de esos 950 euros, que serían 712,50. De 5 salarios mínimos en adelante, ya hasta que llegue a mi salario, en este caso, pues hasta que llegue a 5.000 euros, pues de 4.750 a 5.000 van 250 euros. De estos 250 euros me quitan el 90%, que son casi todo, 225 euros. Pues bien, todo esto, toda esta columna, es la que a mí me quitan. En total, 2.267,50 euros. Vamos a imaginar ahora que el trabajador cobra 2.000 euros. Bueno, pues por los primeros 950 euros no me quitarían nada. Por el siguiente tramo, que iría de 950 a 1.900, me quitarían el 30% de 950, que serían 285. Y en el siguiente tramo diríamos, de 1.900 a 2.000 hay 100 euros. ¿Vale? Porque hemos dicho que en este ejemplo ahora que el trabajador cobra 2.000 euros. De 1.900 a 2.000 hay 100 euros. Pues por esos 100 euros que pondríamos aquí, me quitan el 50%, que serían 50 euros. Por lo tanto, me quitarían estos 50 euros, que no aparecen aquí, que son hipotéticos, más los 285, que serían 335. Me embargarían 335 euros. ¿Quién hace este embargo? Este embargo lo hace la empresa. Es decir, la empresa recibe la orden del juzgado de practicarme ese embargo, entre comillas, y es la empresa la que a la hora de pagarme me descuenta ese dinero que va directo al juzgado. Bien, si la deuda fuera para pagar una pensión por alimentos en los procesos de nulidad, separación o divorcio, entonces ya no disfrutamos de esta protección. ¿Vale? Ya no disfrutamos de esta protección de la inembargabilidad del salario mínimo interprofesional. Ya en este caso sí me podrían embargar todo parte de mi salario. Ya no tendría ninguna protección de los primeros 950 euros. Imaginaros una persona que cobra el salario mínimo interprofesional. En condiciones normales no le podrían embargar nada. Si yo cobro 950 euros no me pueden embargar nada. Pero si la deuda es para pagar una pensión por alimentos, entonces sí me pueden embargar parte de esos 900 euros. La parte que tenga que pagar como pensión por alimentos. Bien, y con esto terminamos una parte importante del temario. Vamos a ampliar un poquito describiendo la nómina, cómo se hace una nómina, aunque en el siguiente vídeo vais a tener explicado cómo se elabora una nómina. Aquí vamos a verla desde el punto de vista técnico, vamos a ver qué es una nómina, vamos a ver para qué sirve y vamos a ver cómo se calcula desde un punto de vista teórico. En el siguiente vídeo, interpretación de la nómina, parte 3, tendréis una explicación con datos reales de cómo se elabora una nómina. Bien, ¿qué es la nómina? La nómina hemos dicho antes que es un recibo. Igual que si yo estoy viviendo en un piso de alquiler, cada vez que pago el alquiler,
los dueños me dan un recibo, pues igual que eso, cuando la empresa me da el dinero de mi salario, me extiende un recibo para que yo se lo firme, demostrando que me ha pagado ese salario. Bien, por lo tanto, la nómina es un recibo que justifica que se ha pagado el salario. La nómina la elabora la empresa, la tiene que firmar el trabajador y todos los trabajadores tenemos que recibir mensualmente nuestra nómina. Es una obligación legal que la empresa debe cumplir. Debe confeccionar las nóminas y pasárnoslas. Nos tiene que entregar nuestra nómina. La nómina debe de contener los datos que identifican a la empresa y al trabajador, así como la fecha del devengo, ¿vale? Debe de contener el salario que cobra el trabajador y otros conceptos que también hemos dicho al principio de esta segunda parte, que otros conceptos no salariales o extrasalariales. Lo que ese mes va a pagar el trabajador a la Seguridad Social y Hacienda. Lo que la empresa paga por el trabajador a la Seguridad Social. Y las bases de cotización y las bases del IRPF que se utilizan, que se calculan para saber lo que el trabajador paga a Hacienda y lo que el trabajador y la empresa pagan a la Seguridad Social. ¿Dónde está la complicación de la nómina? Probablemente en calcular estas bases. Vamos a ver si vemos cómo es una nómina. Aquí tenéis un modelo de nómina. ¿Vale? Está en un documento, quiero que la veáis así completa, aunque luego vamos a verla por partes, ¿vale? El documento completo sería este, aquí aparecen los datos de la empresa, aquí aparecen los datos del trabajador, aquí la fecha del devengo, que es la fecha que me están pagando con el total de días, 30 si tenemos salario mensual y 29, 30, 31 si tenemos salario diario, o el número de días que me estén pagando, 4, 5, 8, 12, 15 días. Luego vienen los devengos, que es lo que cobra el trabajador, salario y lo que no es salario. Aquí lo tendríamos. Aquí tendríamos lo que le restan al trabajador para la seguridad social, para el desempleo, horas extras, etcétera. Aquí tendríamos ya lo que cobra el trabajador. Es decir, si aquí tenemos el salario bruto, aquí lo que nos quita la seguridad social y Hacienda, y en este cuadrito nos va a aparecer el salario líquido o neto. Y aquí en la parte final de la nómina aparecen las bases de cotización que se han calculado para saber cuánto pagamos nosotros a la Seguridad Social y cuánto pagamos a Hacienda, y para saber cuánto paga o está pagando la empresa por mí a la Seguridad Social. Bien, las vamos a ir viendo por partes en esta presentación, en esta clase, en todo este documento, los vamos a ir desglosando por partes. Bien, lo primero, el encabezamiento. Pues aquí, en primer lugar, aparecen los datos de la empresa, el nombre de la empresa, su dirección, su NIF, que es el número de identificación fiscal, y su número de la Seguridad Social. Aquí aparecen los datos del trabajador, su nombre y sus apellidos, su DNI, NIE o NIF, su número de la Seguridad Social. Cuando empezamos a trabajar por primera vez en nuestra vida, nos afiliamos a la Seguridad Social y nos dan un número que ya es para siempre, para toda nuestra vida. Pues ese número de afiliación es el que aparece aquí, y mi grupo profesional y mi grupo de cotización, que según veremos más adelante, pues según mi titulación, pues según mi trabajo, me corresponderán unos grupos de cotización u otros. Y el periodo de liquidación, pues por ejemplo, del 1 de febrero al 28 de febrero de 2021. Total días 30 si tenemos salario mensual, o total días 28 si tenemos salario diario. ¿Por qué? Porque si tenemos salario mensual de 30 días, es decir, vamos a cobrar todos los meses igual. Si tenemos salario diario, ya el salario cambia de un mes a otro. Si el mes tiene 28 días, cobraré menos que si tiene 30 días. Y cobraré también menos con 30 días que si el salario se corresponde a un mes de 31 días. Bien, la siguiente parte de la nómina recoge los devengos. Los devengos es lo que yo cobro. Y viene separado en dos apartados. Fijaros, percepciones salariales, y el segundo apartado, percepciones no salariales o extrasalariales. En el apartado primero aparece todo lo que cobro yo de la empresa y es salario, y en el apartado segundo aparece lo que cobro y no es salario. Entre lo que es salario, todo eso cotiza, en principio, todo cotiza a la Seguridad Social.
Y aquí nos van a aparecer, por ejemplo, mi salario base, que es ese salario que decíamos que estaba fijado en el convenio colectivo según mi categoría profesional. Complementos salariales, habría que nombrarlos, pues complemento de peligrosidad, complemento de puntualidad y complemento de antigüedad, por poner un ejemplo. Y aquí en esta columna sus correspondientes importes. Horas extraordinarias. Si yo este mes he realizado horas extraordinarias, me las tienen que pagar y aparecerán en mi nómina. Horas complementarias. Recordad que en los contratos a tiempo parcial la empresa podría pedirme que realizara horas complementarias, pues si las realizo y las cobro, pues me las deben de incluir en mi nómina. Horas extraordinarias. La hora extraordinaria, perdón, gratificaciones extraordinarias. Me he movido de renglón. Gratificaciones extraordinarias son las pagas extraordinarias de las que hemos hablado anteriormente. Las pagas extraordinarias solamente van a aparecer en mi nómina el mes que realmente la esté cobrando. Es decir, que un mes normal esta casilla va a aparecer en blanco. ¿Eso qué significa? Que solamente van a aparecer las pagas extras en junio y en diciembre. Ahora bien, si yo tengo las pagas extraordinarias prorrateadas porque me las pagan todos los meses, en ese caso sí, todos los meses aparecerá aquí la parte correspondiente a mi paga extra. Si no, solamente aparecerá en el mes que realmente se cobre. Salario en especie, también hemos hablado al principio de esta clase del salario en especie, que había que valorarlo e incluirlo en la nómina. Se incluye en la nómina porque va a tenerse en cuenta a la hora de calcular lo que pago en Hacienda y de lo que pago a la Seguridad Social, pero luego ese no es un dinero que entre en mi bolsillo. Por lo tanto, aquí lo estoy sumando y luego lo voy a restar, porque realmente, insisto, no es un dinero que entre en mi bolsillo. En segundo lugar, tenemos las percepciones no salariales. No son salario y en principio no cotizan a la Seguridad Social ni al IRPF, bueno, salvo algunas excepciones que vienen marcadas por la normativa. Aquí nos encontramos pues indemnizaciones o suplidos, por ejemplo, gastos que la empresa me cubre, por ejemplo, los gastos de viaje, gastos de locomoción, lo que son las dietas, ¿vale? En este caso, pues irían en este renglón. Prestaciones o indemnizaciones que me pague la Seguridad Social, por ejemplo, cuando estamos de baja. Indemnizaciones por traslado, suspensión o despido. Antes hemos hablado de las indemnizaciones que nos pagaba el Fogasa, ¿no? Pues bueno, si la indemnización me la paga la empresa, esa cantidad en principio no tributa a Hacienda ni cotiza a la Seguridad Social. Y cualquier otra percepción no salarial que yo recibiera de la empresa. Bien, pues ya sumo todo lo que yo cobro y me da el importe del total de vengado, que es mi sueldo bruto. Mi sueldo bruto al que luego, ya sabéis, tenemos que descontarle Hacienda e IRPF. Por lo tanto, sumando todo lo que es salario, sumando todo lo que no es salario, me sale el total de vengado. Total de vengado, que es mi salario bruto. Ahora vamos a ver cuánto nos descuentan. Pues bien, nos descuentan lo siguiente. Nos descuentan por una cosa que se llama contingencias comunes, un 4,7%. Vamos a ver. Igual que tenemos un seguro para el coche, o tenemos un seguro para la vivienda, o un seguro para la moto, nosotros como trabajadores también pagamos unos seguros. ¿Qué ocurre? Que ese seguro lo pagamos una parte nosotros, los trabajadores, y otra parte la empresa. El trabajador paga menos, la empresa paga más de ese seguro. Y aquí tenemos seguros pues para todo. Por contingencias comunes estamos pagando un seguro pues para cuando nos jubilemos tener una pensión de jubilación, para tener derecho a prestaciones farmacéuticas, a ir al médico, a cobrar mientras estamos de baja por incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, a cobrar mientras estamos de baja por una maternidad o una paternidad, etcétera. Con esta parte del seguro tenemos cubiertas todas esas situaciones que os he comentado. Y eso significa que yo pago una parte de mi seguro, pago un 4,7% de una base, que la veremos ahora después, que se llama base de cotización de contingencias comunes. Para el desempleo, es decir, para asegurar la situación de que me quede sin trabajo, en ese caso yo pago un 1,55 o un 1,6 según sea mi contrato indefinido o según sea mi contrato temporal, de otra base de cotización que tenemos que calcular, que se llamará base de cotización de contingencias profesionales y demás conceptos de recaudación conjunta. Pues aquí ponemos la cantidad resultante y lo que nos descuentan.
Por formación profesional también pago un 0,1% de esta misma base de contingencias profesionales, lo que resulte ahí. Por horas extraordinarias, según sean por fuerza mayor, cotizarían al 2% y el resto, recordad, estructurales y no estructurales que cotizan al 4,7%. Si yo hago horas extras, pues también cotizo por ellas a la Seguridad Social. Y aquí, en este renglón total aportaciones, pondría todo lo que va dirigido o destinado a la Seguridad Social y otros conceptos de recaudación conjunta como son desempleo y formación profesional. La suma de todo esto aparecerá aquí, que es lo que se lleva a la Seguridad Social. Ahora nos falta por ver lo que se lleva Hacienda en el punto 2. Hacienda me quita un porcentaje variable que se calcula en función de lo que cobre. Cuanto más cobre, más alto será, cuanto menos cobre, más bajo. Y aparte, pues también teniendo en cuenta circunstancias personales y familiares mías. En ese sentido, pues calculo ese porcentaje a una base que también tenemos que calcular, que se llama base del IRPF, y la cantidad resultante, pues me la van a descontar de mi salario. Ahora ya, teniendo en cuenta también, si hubiera, por ejemplo, anticipos que me ha entregado la empresa o los productos en especie que hemos dicho antes que se restaban o cualquier otra deducción, cualquier otra cantidad que me tuviera que restar la empresa, ahora ya se sumaría todo. Se sumaría lo que me quita la Seguridad Social para pagar esos seguros que hemos dicho, lo que me quita Hacienda y estas otras cosillas si estuvieran también, y me sale el total a deducir. El total a deducir es todo lo que me van a restar de mi sueldo. Básicamente lo que se lleva a Hacienda y lo que se lleva a la Seguridad Social. Si en el apartado anterior teníamos el total de vengado, es decir, el salario bruto, si al salario bruto le quitamos todo esto, el total a deducir, que es lo que se lleva a Hacienda y la Seguridad Social, me queda el líquido total a percibir, que será la cantidad que entre en mi bolsillo o lo que es lo mismo, el salario neto que recibimos. Total de vengado menos total a deducir. Luego aparecerían la fecha, la firma de la empresa y su sello y la firma del trabajador. ¿Y qué nos quedaría por ver de la nómina? Pues nos quedaría por ver solamente el último apartado, que es donde aparecen las bases de cotización. Antes os he dicho que estos porcentajes que tenemos aquí se aplicaban a unas bases. ¿Vale? Esas bases son las que aparecen aquí, en esta última parte. En primer lugar, la primera que aparece sería la base de cotización de contingencias comunes, la 1. Contingencias comunes, ¿vale? Que se compone de el salario mensual y la parte proporcional de pagas extras. Sumando estas dos cosas, que ahora veremos cómo se calcula, me da mi base de cotización por contingencias comunes. Hemos dicho que el trabajador pagaba un 4,7%, la empresa paga un 23,6%. Y aquí, por lo que paga la empresa. Recordad que antes, cuando he dicho que todos los trabajadores pagamos un seguro mensual, de ese seguro mensual, la mayor parte la paga la empresa. Fijaros, por contingencias comunes la empresa está pagando un 23,6% y yo estoy pagando un 4,7%. La empresa está pagando más por mí. 2. Siguiente base, base de contingencias profesionales. Pues ponemos aquí la base de contingencias profesionales, que sería otra base que yo tengo que calcular, base de cotización de contingencias profesionales y demás conceptos de recaudación conjunta. Esta base me vale para calcular lo que la empresa paga por mí por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Este porcentaje es variable y varía según la peligrosidad del trabajo. A trabajos más peligrosos, más elevado será este porcentaje. Y solo lo paga la empresa. Del trabajador no hemos hablado nada. Y esto me cubre posibles situaciones en las que el trabajador tenga un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Nos cubriría todas las bajas por incapacidad temporal o incapacidades permanentes que puedan derivarse de ese accidente o de esa enfermedad. Pues bien, la empresa pagaría su parte, ¿vale? El trabajador aquí no pagaría nada. Por desempleo, el trabajador hemos dicho que pagaba un 1,55 o un 1,6% de esta base, la empresa paga un 5,5 o un 6,7 según sea un contrato temporal, este de aquí, o un contrato indefinido, este de aquí, incluso las CTTs, o sea, se pagaría incluso hasta más, ¿vale? Ya lo veremos en la clase en la que explicamos la nómina. Pues la parte correspondiente a desempleo lo pondríamos aquí. Por formación profesional, la empresa paga un 0,6%. Recordad que yo pagaba un 0,1%. La parte de la empresa aparece aquí.
Para el fondo de garantía salarial, que lo hemos explicado hace un poquito, la empresa paga un 0,2%. Recordad que los trabajadores no pagaban nada, pero la empresa sí, por la cantidad resultante aquí. Por horas extraordinarias, recordad que si las horas extraordinarias eran por fuerza mayor, el trabajador pagaba un 2%, la empresa paga un 12% de la base de horas extras. El trabajador pagaba, en el caso de horas extras estructurales y no estructurales, un 4,7% y la empresa paga un 23,6%. Pues aquí pondríamos la cantidad que la empresa suma, que la empresa paga. Por lo tanto, esto verde, todo esto azul y esto rojo sería lo que la empresa paga por mí a la Seguridad Social. Todo esto, y ya veréis cuando calculemos nóminas, que es un pico importante, ¿vale? Eso no lo veo yo si no me fijo en mi nómina. Y por último, aquí ponemos la base que hemos calculado para calcular lo que el trabajador paga a Hacienda. Aquí la empresa no paga nada, solamente pagaba el trabajador, que decíamos que era un porcentaje variable que se calculaba teniendo en cuenta lo que cobraba. Cuanto más cobraba ese porcentaje será más alto, cuanto menos cobre será más bajo y en función también de su situación familiar, personal, etcétera. Bien, aquí aparece la base. Y esto sería una nómina. ¿Dónde está la complicación de la nómina? Aquí, en el cálculo de estas bases y, bueno, y saber aplicarle sus porcentajes correspondientes. Bien, la cotización a la Seguridad Social, pues ya hemos dicho que por cada trabajador la Seguridad Social ingresa todos los meses una cantidad de dinero, ¿vale? Y aparte de la Seguridad Social en otros organismos, para el desempleo, para el FOGASA, para formación profesional, para Hacienda. A eso lo llamamos normalmente cotizar a la Seguridad Social. Cuando cotizamos a la Seguridad Social es que estamos pagando todos esos seguros que os he comentado antes. La cantidad que se paga cada mes por cada trabajador se le conoce con el nombre de cuota. De esa cuota ya hemos dicho que una parte la paga la empresa, la mayor parte, y otra parte se la paga el trabajador, se le descuenta de su sueldo. Y esa cuota se calcula a partir de una base de cotización que tenemos que aprender a calcular, le aplicamos el porcentaje correspondiente, al cual se le llama tipo, y se divide entre 100. Como es un porcentaje, se divide entre 100. Por ejemplo, si la base de contingencias comunes son 1.500 euros, por contingencias comunes hemos dicho antes que cotizábamos al 4,7%, pues sería 1.500 por 4,7 entre 100. Y la cantidad resultante sería lo que yo pagaría a la Seguridad Social por contingencias comunes. ¿Cuánto pagaría la empresa? Pues lo mismo, 1.500 euros por 23,6 entre 100 sería la parte correspondiente a la empresa, que serían pues, más de 300 euros, casi 400 euros, ¿vale? Bien, aquí tenéis todos esos porcentajes en esta tabla y aquí tenéis, pues bueno, por contingencias comunes la empresa paga un 23,6%, el trabajador un 4,7%. Por accidentes de trabajo hemos dicho que era variable, a mayor peligrosidad del trabajo, mayor porcentaje, que el trabajador no paga nada. Para desempleo, pues tenemos en contratos indefinidos, los contratos formativos, recordad el de práctica y el de formación, contratos de relevo, contratos de interinidad y contratos con trabajadores discapacitados. La empresa paga un 5,5%, el trabajador un 1,55%. Si fueran contratos temporales, a jornada completa, la empresa pagará un 6,7% y el trabajador un 1,6%. Fijaros como ya es un poquito más caro, en este caso, tener un contrato temporal. Si además de tener un contrato temporal es a tiempo parcial, fijaros ya la empresa paga un 7,7% y el trabajador sigue pagando un 1,6%. Y si son contratos indefinidos o temporales hechos por ETTs, la cotización, como he comentado antes, subiría, en este caso al 7,7% por parte de la empresa. El trabajador seguiría igual. Aquí aparece en esta columna el total de lo que pagan empresa y trabajador, ¿vale? Pero bueno, las dos que nos interesan son estas dos, la de la empresa y la del trabajador. Para el FOGASA hemos dicho que la empresa paga un 0,2%, el trabajador no paga nada. Por formación profesional, la empresa paga un 0,6%, el trabajador no paga nada. Y por horas extras, si son por fuerza mayor, la empresa paga un 12%, el trabajador un 2%, y si son horas extraordinarias, estructurales o no estructurales, la empresa paga el 23,6% y el trabajador el 4,7%. ¿Estos porcentajes a qué se le aplican? Pues a lo que hemos comentado antes. A la base de contingencias comunes, estos de aquí,
desde accidentes de trabajo, desempleo, FOGASA y FP, se le aplica a la base de cotización de contingencias profesionales y demás conceptos de recaudación conjunta, y este de aquí a la base de cotización adicional por horas extras. Es decir, que para la Seguridad Social tenemos que calcular tres bases: la de contingencias comunes, la de contingencias profesionales y la de horas extras. Pues bien, vamos a ver cómo se calcula la base de cotización de contingencias comunes. Insisto, en el siguiente vídeo tenéis un ejercicio práctico con números donde se ve en la clase cómo se calculan estas bases. Ahora mismo vamos a ver la teoría, que es importante conocerla, explicada de una manera muy sencilla, muy simple, no vamos a entrar en complicaciones para que lo entendáis muy bien. Mirad, para calcular la base de cotización de contingencias comunes, el primer paso que tengo que hacer es sumar todo mi salario del mes, es decir, todo lo que yo cobre en el mes de salario. Recordad que aquí no entrarían los conceptos extrasalariales, lo que no es salario. Tampoco vamos a sumar las horas extraordinarias que hayamos cobrado ese mes, es decir, sumaríamos todo el salario del mes, salvo las horas extras. Los conceptos extrasalariales no se incluyen, salvo que superen un límite. Esos límites los tenéis en los apuntes. Una vez que ya tengo sumado todo el salario del mes, sin haber sumado las horas extras, recordad, le sumo la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Si tengo dos pagas extraordinarias de, por ejemplo, 1.200 euros, las prorrateo entre los 12 meses del año. 2 por 1.200 entre 12. La cantidad resultante, que serían 200 euros, se lo sumo a lo anterior. Este paso se hace siempre, independientemente de que yo cobre las pagas extras en junio y diciembre o las cobre prorrateadas todos los meses. Todos los meses yo cotizo por mis pagas extras. Es decir, yo no cotizo por mis pagas extras cuando las cobro. Voy cotizando por ellas a lo largo de los 12 meses del año. Una vez que ya he sumado estas dos primeras cantidades, tengo que comprobar que esa base de cotización que ya he calculado está comprendida entre una base máxima y una base mínima. Esa base máxima y esa base mínima varía según el grupo de cotización del trabajador. En los apuntes tenéis esa tabla con las bases de cotización. Aquí no la he puesto por no hacer más larga la presentación, ¿vale? Quiere decir que esa base que he calculado tiene que estar entre la máxima y entre la mínima. ¿Que supera la máxima? Pues cogeríamos la base máxima. Una vez que ya tengo la base, lo habitual es que esté entre la base máxima y la mínima. Una vez que ya tengo la base comprobada, le aplico los porcentajes correspondientes. Como estamos hablando de la base de contingencias comunes, le aplicamos los porcentajes para contingencias comunes, que son el 4,7% para el trabajador y el 23,6% para la empresa. Recordad que las contingencias comunes es ese seguro que yo pago pues para tener cubiertas situaciones como enfermedades comunes, accidentes no laborales, la maternidad, la paternidad, la jubilación, prestación farmacéutica, etcétera. Todas estas, si os dais cuenta, no tienen nada que ver con el trabajo. Por eso se le llaman contingencias comunes. La siguiente base que tendría que calcular sería la base de cotización por contingencias profesionales. Esta base se refiere a situaciones como, por ejemplo, enfermedad profesional, o un accidente de trabajo, o un riesgo durante el embarazo, o un riesgo durante la lactancia. Es decir, situaciones que sí tienen que ver con el trabajo, ¿vale? Aquí recordad, pues teníamos el desempleo, el FOGASA, formación profesional y los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que eso lo paga solamente la empresa. Bien, ¿cómo se calcula esta base? Podríamos hacerla de nuevo como la anterior o una manera más sencilla. Una vez que ya hemos calculado la base de contingencias comunes, la cogemos y le sumamos las horas extras. Esas horas extras que os he dicho antes que no se sumaban, ahora sí las sumamos para la base de contingencias profesionales. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre la base de cotización de contingencias comunes y la base de cotización de contingencias profesionales? Que en la de comunes no metemos las horas extras y en la de profesionales sí. Por lo tanto, si no hago horas extras, ¿cómo serán las dos bases? Iguales, ¿vale? Si no hay horas extras, coincidirán. Comprobamos que la base que he calculado está entre un tope máximo y un tope mínimo. Eso ya es fijo, ya no varía según los grupos de cotización del trabajador. En los apuntes también tenéis ese tope máximo y ese tope mínimo. Y una vez que ya lo he comprobado, le aplico los porcentajes correspondientes a esa base. Pues los correspondientes para el desempleo, por la parte de la empresa, por la parte del trabajador,
el FOGASA, que solo lo paga la empresa, para formación profesional, que paga el trabajador un 0,1% y la empresa un 0,6%, para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Siguiente base, la más fácil. ¿Cómo se calcula la base de cotización por horas extras? Pues muy fácil. ¿Cuánto cobras por horas extras? 80 euros. Esa es tu base. Ya está. Lo que cobres por horas extras ese mes, esa es tu base de horas extras. A esa base le aplican los porcentajes correspondientes, que recordad, aquí si os lo he puesto, si son horas extras por fuerza mayor, el 2% el trabajador y el 12% la empresa, y si son estructurales y no estructurales, el resto, el 4,7% el trabajador y el 23,6% la empresa, ¿vale? Y estas son las tres bases que se calculan para saber lo que pagamos nosotros a la Seguridad Social y lo que paga la empresa por esos seguros que os he comentado. ¿Esto por qué se paga? Podéis preguntar. Bueno, es que con las contingencias comunes nos han dicho que son situaciones que no tienen nada que ver con el trabajo. Las contingencias profesionales sí tienen que ver con el trabajo. ¿Y por qué se paga por horas extras? Pues digamos que es una penalización, ¿vale? Una penalización para intentar conseguir que las empresas no sientan tanto interés, no les resulten tan atractivas hacer horas extras porque les salen caras. Les salen ya caras pagársela al trabajador y les salen caras lo que tienen que pagar por ellas a la Seguridad Social. Y ya me queda saber cuánto voy a pagar a Hacienda. Esta base del impuesto sobre la renta de las personas físicas es la más complicada, entre comillas, de calcular, porque hay conceptos que entran, hay conceptos que no entran, ¿vale? Pero en una nómina sencillita, en la que no hay complicaciones, en la que tenemos nuestros salarios y nuestros complementos normales, nuestra base del IRPF va a coincidir con el total de vengado de la nómina, es decir, con el salario que el trabajador cobra un mes normal. Es decir, lo que vamos a incluir en la base del IRPF pues es mi salario, mis complementos salariales, mis horas extras, mis horas complementarias, la paga extra si la estoy cobrando. Las pagas extras, cuidado, en esta base solo se suman el mes que se cobren, ¿vale? Y los conceptos extrasalariales no se suman en la base del IRPF salvo que superen un límite. Hay algunos como plus de transporte, plus de distancia, etcétera, que sí computan, pero hay otros que si no superan un límite no se sumarían. Una vez que ya hemos calculado la base del IRPF, ¿vale?, que sería igual al total de vengado de mi nómina, lo que yo cobre ese mes, se le aplica el porcentaje correspondiente, que ya hemos dicho que se calcula teniendo en cuenta mis ingresos y mi situación familiar y mi situación personal. Y ya está, con esto damos por concluida esta segunda parte del tema. He intentado que no me salga mucho más larga, pero bueno, es inevitable. Y recordad que a continuación, en el siguiente vídeo, vamos a ver cómo se hace una nómina ya con un ejercicio práctico. Un saludo.